¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, el día de hoy vamos a continuar con las clases de rodaje. Vamos nosotros a entrar a lo que nos lleva a lo que es la transmisión. Entonces nosotros vamos a estudiar aquí la unidad 2, todo lo que se refiere, ya vimos, bueno, parte de la unidad 2 era la caja de cambios, elementos, caja de cambios mecánica eh, y automática. ¿Sí? Hoy día nosotros vamos a ver acerca de la transmisión. Entonces nosotros como objetivos acerca de la transmisión, vamos nosotros a ver cómo se produce el movimiento en las ruedas motrices. También vamos a ver diferentes tipos y elementos que componen los mecanismos de transmisión. Vamos a ver funcionamientos y características de cada uno de estos componentes, como también vamos a ver un poco de averías, como vimos en el sistema de embrague, que se pueden producir en estos mecanismos, ¿sí? Entonces, para comenzar, ustedes tienen que saber, ¿sí? Ustedes tienen que saber, ¿sí? Para comenzar, ustedes tienen que saber que aquí se va a generar en este tren de rodaje, se va a generar lo que se le conoce, ¿sí? Se le conoce como el estudio dinámico. ¿Sí? Este sistema, este estudio dinámico de la transmisión de movimientos, ¿qué nosotros entendemos? Que se entiende por transmisión al conjunto de elementos que transmiten el giro del motor a la rueda, ¿sí? Entonces, primero, la transmisión, ¿sí? Esta transmisión, ¿cuál es? Nosotros sabemos que es un conjunto de elementos, que como su nombre de transmisión, que se encarga de transmitir, ¿sí? De transmitir el giro. ¿De quién? Del motor. ¿A dónde? A las ruedas. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver los elementos. Nosotros tenemos aquí elementos que están constituidos. Ya hemos estudiado nosotros estos elementos. Nosotros ya vimos el embrague. También vimos la caja de cambios. Y nos falta ver los elementos de unión de la rueda. ¿Sí? Nos falta ver. Entonces estos transmiten a las ruedas motrices el par de rotación, de donde obtienen, como les decía, este par de rotación se obtiene en el volante del motor y se origina en él. Entonces nosotros vamos a saber, ustedes tienen que saber que aquí se va a generar fuerzas. Entonces nosotros vamos a tener una fuerza tangencial que produce el giro de las mismas. ¿Sí? Entonces ustedes van a encontrarse con varios tipos de fuerzas, ¿sí? Como son la fuerza de impulsión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Un resumen de esta fuerza de impulsión es que cuando las ruedas giran en vacío, al no existir resistencia que se oponga al giro de las ruedas, la fuerza hace que éstas giren libremente sin producirse desplazamiento. Este es el caso, como le indico, de la fuerza de impulsión. Esta fuerza de impulsión es nula y no se produce desplazándose o realizando un desplazamiento en el vehículo. Entonces, cuando las ruedas se apoyan en el terreno, aparece el punto de apoyo. O sea, nosotros aquí vamos a tener, aquí, vamos a tener un punto de apoyo. Entonces, este punto de apoyo también se va a producir una fuerza. Esta fuerza que nosotros vamos a tener aquí, una fuerza FR, se va a llamar una fuerza de reacción, que se opone al giro de la rueda. Entonces, esta fuerza de reacción, ¿qué es lo que hace? Hace que la fuerza tangencial
desplace a la rueda haciéndole rodar sobre su punto de apoyo y girando una fuerza de empuje. Entonces, aplicado al eje, las ruedas que se producen este movimiento del vehículo y esta fuerza de empuje, también conocida como fuerza de impulsión, nosotros lo podemos decir que la fuerza de impulsión, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al par resistente, el par resistente sobre el radio de giro de la rueda. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener eso como fuerza de impulsión. Ahora la fuerza de reacción. Esta fuerza de reacción viene determinada como nosotros lo vamos a conocer por el peso. ¿Sí? Entonces tiene la característica que va a tener el peso, ¿sí? Que gravita sobre cada rueda por el coeficiente de adherencia. ¿Sí? Entonces nuestro coeficiente, siempre, ustedes en los libros, este coeficiente está dado con la letra mu, ¿sí? Tiene del neumático sobre el terreno. Entonces esta fuerza de reacción, ¿sí? Esta FR, ¿a qué va a ser igual? Al peso por el coeficiente de adherencia. Entonces cuando esta fuerza de impulsión está en función de las reacciones que se opone a las ruedas del desplazamiento, ¿qué quiere decir esto? Que la fuerza de impulsión es similar a la fuerza de reacción. El coeficiente de adherencia viene determinado por la relación que existe entre estas fuerzas de impulsión, que hay que aplicar varias para vencer la resistencia de la rueda y el peso que lo gravita. Entonces ustedes, este coeficiente de reacción de la naturaleza y estado del terreno viene dado por el tipo del neumático, por el desgaste de los mismos. Entonces hay condiciones que todas que se hacen que la fuerza de tracción sea variable para un determinado vehículo, ya sea por su peso o constancia. Entonces ustedes van a tenerse diferentes coeficientes de adherencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en las carreteras tenemos hormigón, asfalto grueso, asfalto normal, barro, y bueno, aquí no hay hielo, empedrado. Sí, todos nosotros, estos van a tener diferentes tipos de coeficientes de adherencia. Sí, entonces otra, ustedes también se van a topar con esto del par de transmisión máximo. ¿Qué es esto del par de transmisión máximo? Para que una fuerza de impulsión sea máxima, ¿sí? Y por tanto, o sea, el par motor tiene que cumplirse la condición de que la fuerza tangencial aplicada a la rueda sea igual en todo momento de la fuerza. Entonces, de reacción de los neumáticos sobre el terreno. Entonces, la fuerza de reacción sin que existan resistencias pasivas que se opongan al movimiento. Entonces, nosotros podemos decir que el par de transmisión máxima, ¿sí? El par de transmisión es igual al par que les dije a ustedes, es igual al par de resistencia. Pero esta fórmula puede cambiar debido a que tienen diferentes. Entonces este va a ser igual a la fuerza, perdón, al peso por el coeficiente de adherencia y por la resistencia. ¿Sí? Entonces, cualquier variación al par resistente, peso, coeficiente de adherencia y esta R que se les pone nueva, que es resistencia pasiva, ¿qué opone al movimiento? Modifica la fuerza de impulsión. Entonces, ustedes van a encontrarse que también tienen relación entre la fuerza de impulsión y la fuerza aplicada. Sí, entonces en un momento dado estas ruedas pueden perder adherencia al suelo debido a que se pierde adherencia. Ustedes saben que se pierde adherencia debido a la lluvia, hielo, nieve. Sí, bueno, un montón de circunstancias que puede estar pasando en la calzada. Entonces las fuerzas de reacción van a disminuir y por lo tanto el par resistente también. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, ya sabemos, el los tipos de fuerzas que se van a
a dar. También nosotros aquí en la transmisión te podemos tener que se va a dar resistencias, ¿sí?, que actúan sobre el vehículo. Entonces, estas resistencias que actúan sobre el vehículo, ¿qué es lo que quiere decir? Que todo vehículo en movimiento está sometido a una serie de resistencias pasivas que se oponen a quién? Al desplazamiento. Entonces, estas hacen aumentar el par de resistencia en las ruedas y entonces es necesario aumentar el par de transmisión para desplazar el vehículo. Entonces, la resistencia total que opone un vehículo en su desplazamiento, además del peso propio, viene determinado por algunos factores. Entonces, nosotros vamos a tener estos factores que se llaman resistencias que actúan sobre el vehículo cuando está en movimiento. Entonces, nosotros vamos a tener resistencia a la rodadura, resistencia por pendiente, resistencia al aire. También vamos a tener resistencia por rozamientos internos. Y la resistencia por inercia. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir resistencia a la rodadura? Les voy a explicar así a breve rasgos cada una de, de estas resistencias. Entonces, debido a la carga que gravita sobre las ruedas, los neumáticos ejercen una presión sobre el terreno, ¿sí? Entonces, esta presión hace que el neumático no se apoye sobre un punto, sino sobre una superficie donde esta se le llama o se lo conoce como huella, que origina un rozamiento sobre el terreno y por lo tanto tienen una resistencia denominada resistencia a la rodadura. Entonces, esta resistencia a la rodadura depende de la profundidad de la huella. La huella es como la palma de una mano que deja el neumático sobre el terreno. ¿Sí? Entonces, la huella es de esta parte, es la única parte, si lo dibujo, esto que está aquí, este apoyo, la huella es todo, ¿sí? Lo que es este poquito, lo que apoya en la calzada del neumático, ¿sí? Entonces, este coeficiente de resistencia a la rodadura que se va a presentar aquí, se calcula en función de la huella. Entonces, depende esto de la naturaleza y el estado del terreno sobre el cual se apoya la rueda y las dimensiones del neumático, ¿sí? Ahora, esto de resistencia por pendiente. Esto de resistencia por pendiente es cuando el vehículo se encuentra es cuando el vehículo se encuentra en un plano. Esta es la masa, ¿sí? Esta es una masa, se encuentra en un plano inclinado. Una parte del peso gravita contra el sentido de la marcha, ¿sí? Si es que está subiendo, que gravita en el sentido contra la marcha, originando una resistencia debido a la pendiente que se opone a la fuerza de impulsión. Por consiguiente, hay que aumentar esta para poder desplazar el vehículo, o sea, hay que tener más fuerza en el motor, ¿sí? Para que el vehículo pueda subir. Entonces, el ángulo de pendiente viene determinado, este ángulo que les digo aquí, ¿sí? Este ángulo alfa viene determinado por la relación que existe entre la altura del terreno y la longitud, ¿sí? Y la longitud. Y por eso, este ángulo, se podemos calcular que el ángulo es igual a la altura por la longitud. ¿Sí? Entonces, en función de estos valores conocidos, la situación geográfica del terreno, se puede calcular que la pendiente o el ángulo de inclinación del mismo. Tenemos también nosotros conocemos o le conocemos como aerodinámica, la resistencia al aire. Todo tipo de vehículo en movimiento está sometido a la resistencia que opone el aire
a su desplazamiento. ¿Sí? Que, bueno, no soy tan buen dibujante. ¿Sí? Tengo el móvil y si el carro está circulando, por acá vienen las corrientes de aire. Entonces, estas corrientes de aire, que es lo que les digo, que se opone al desplazamiento. Entonces, esta resistencia influye notablemente sobre la velocidad, ¿sí? Que desarrolla el vehículo. Su magnitud depende de la presión que ejerce el aire sobre la superficie frontal, expuesta al viento y las características, como les dije, aerodinámicas del vehículo. Entonces, nosotros tenemos una presión superficial que depende de la velocidad del vehículo y de la velocidad del viento. Perdón, y dirección del viento. Velocidad y dirección del viento, y así también como la densidad del aire, según sea esta la altura donde está el vehículo desplazándose. Entonces, esto con respecto a la resistencia al aire. También tenemos resistencia por rozamientos mecánicos. Entonces, estas resistencias por rozamientos mecánicos es debido a pérdidas de rendimiento en los mecanismos de transmisión. Y estos pérdidas están oscilando entre el 10 y 15% de la potencia transmitida por el motor. Y por último, las que les dije a ustedes, la resistencia, ¿sí? Por inercia. Entonces, esta resistencia por inercia se opone de manifiesto a los cambios de velocidad y viene determinada por la energía absorbida por el vehículo para producir el incremento de velocidad. Entonces, como todo aumento de velocidad origina una aceleración, entonces la resistencia que se opone al vehículo es la misma. ¿Y cuál es la resistencia total? La resistencia total que opone un vehículo a su desplazamiento lo viene determinado por la magnitud de la fuerza de impulsión. Esto es necesario y equivale al conjunto de fuerzas resistentes que se oponen a su desplazamiento. Entonces, cuando un vehículo parte del reposo, la resistencia que se opone a su desplazamiento, ¿qué pasa? Que su propio peso puede vencer la inercia del automóvil y las resistencias pasivas que se originan en estos, como es la de las resistencias de la pendiente y las resistencias de la rodadura. ¿Sí? Nosotros también tenemos que saber qué potencia necesita en la transmisión. La potencia que se debe desarrollar o que debe desarrollar el motor para impulsar el vehículo viene determinado, ¿sí? Esto de la potencia viene determinado por la cantidad de trabajo que se va a desarrollar en el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, de esto les quiero decir que el trabajo va a ser igual a ¿qué? A la fuerza de impulsión por el desplazamiento. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos a qué va a ser igual el trabajo. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta también que ustedes también pueden calcular lo que es el rendimiento en la transmisión o la potencia que se va a desarrollar por el motor, donde nosotros tenemos una potencia útil. Esta potencia útil va a ser igual ¿a qué? Perdón. A ver, esta potencia de freno va a ser igual ¿a qué? A la potencia útil sobre el rendimiento mecánico, y esto también puede tener a que es igual a que a la fuerza de impulsión por la velocidad
del desplazamiento y sobre el rendimiento mecánico. Y el trabajo útil, esto es lo que les decía, el trabajo útil va a ser igual a la fuerza de impulsión por la velocidad. También nosotros vamos a tener el rendimiento de un vehículo con relación a la energía potencial del combustible. Ustedes saben que considerando la energía potencial del combustible con un porcentaje del 100%, nosotros vamos a tener que este rendimiento del vehículo considerando, como les dije, que el combustible en un porcentaje del 100%, es lo que digo, el combustible va a tener el 100%, y vamos a tener nosotros en esto, aquí el motor va a tener pérdidas, porque ustedes saben que hay el rendimiento térmico, y digamos que tiene una pérdida de 45%, las pérdidas de diagrama son del 10%, las pérdidas por rozamiento, que es del 15%, en total de pérdidas son el 70%. ¿Sí? Entonces el rendimiento del motor va a ser de ¿qué? De un 30%. Pero también el vehículo, ahorita hablamos del motor, ahora del vehículo, nosotros vamos a tener pérdidas por transmisión. Estas pérdidas por transmisión van a ser el 15%. Y también vamos nosotros a tener que, sumando esta, con esta nuestras pérdidas, total va a ser del 85%. ¿Sí? Esto con respecto a que sepan. Ahora, vamos a ir acá a nuestras diapositivas. Y nosotros en nuestras diapositivas vamos a estudiar lo que se conoce como tipos. ¿Sí? Bueno, ya les dije el funcionamiento. Tipos de transmisiones mecánicas. Nosotros vamos a tener, según que la posición de las ruedas motrices en el vehículo, las transmisiones pueden ser transmisiones delanteras, transmisiones traseras y transmisión total. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto de transmisión delantera? Cuando la transmisión, aquí tenemos, aquí está, tipos de transmisiones delanteras. Entonces, cuando la transmisión se realiza sobre las ruedas delanteras, y aquí embrague, caja de cambios, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el diferencial. Este es de una tracción trasera. Aquí tenemos una tracción delantera, donde tenemos el motor, el embrague, la caja de cambios y el diferencial. Esto lo hace, ¿sí? Una transmisión delantera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los vehículos con tracciones delanteras suelen llevar el grupo de motopropulsores atados directamente a los elementos de transmisión, como lo estamos viendo aquí en esta parte. Y dichas ruedas para impulsar al vehículo, ¿sí? Entonces las que impulsan al vehículo son las ruedas delanteras, ¿sí? En una, para la redundancia, en estas transmisiones traseras, delanteras. Ahora, la transmisión trasera. ¿Qué es esto de la transmisión trasera? Cuando la transmisión se realiza sobre las ruedas traseras, aquí podemos ver que dónde está el diferencial. Aquí tenemos el piñón, cono y corona que le llamamos. Este diferencial ya vamos a ver después, las relaciones de transmisiones, todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, recibe el nombre de propulsión. Entonces, estos vehículos pueden llevar el grupo como motor propulsor situado tanto en la parte delantera como en la parte trasera del vehículo. Cuando el motor, estamos hablando, cuando el motor es delantero, ¿qué es lo que pasa? El